buenas noches. Cuando son las 8 de la noche, volvemos a informes especiales del tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Se ha conocido ya, por fin empieza a circular en las redes copias, documentos Word del libro de John Bolton, quien era ni más ni menos como el secretario de Defensa de la administración de Donald Trump. Ahí está el libro, lo estamos viendo en pantalla, ya salió a circulación en los Estados Unidos y ya diversos fragmentos están circulando, sobre todo en círculos académicos aquí en Colombia. El tema de hoy, John Bolton, como secretario de Defensa en el libro, revela varias cosas de la relación entre Estados Unidos, Colombia y lo que pretenden con Venezuela. De las revelaciones sorprendentes es una afirmación que hace Donald Trump en una conversación que ellos tienen. Dice, Venezuela es Estados Unidos, hace parte de los Estados Unidos, y en otra parte dice Donald Trump que sería cool invadir Venezuela, es decir, algo así como sería chévere, bacano, dirían los pelados, invadir Venezuela. Hágame el favor. Y en otra revelación que ha llamado la atención es el petróleo de Venezuela nos pertenece, es decir, el interés latente por el petróleo venezolano. Para hablar de este tema, para hablar de estas revelaciones y de las implicaciones que esto tiene sobre el juego de la política internacional colombiana, para saber a qué juegan con nosotros el gobierno de Iván Duque, he invitado a nuestra querida amiga Consuelo Ahumada, internacionalista, analista política, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y una mujer que se ha dedicado a estudiar el tema de las relaciones colombo-venezolanas. Consuelo, muy buenas noches. Buenas noches, Holman. Gracias por invitarme. Bueno, Consuelo, arranquemos con esta serie de revelaciones que se han conocido en las últimas horas en lo que pudiéramos denominar el libro prohibido del secretario de Defensa John Bolton sobre la relación Venezuela, Estados Unidos, Colombia. Bueno, realmente lo que hacen es venir a confirmar una realidad que ya se sabía, digamos, a pedazos. Pero déjame, antes de empezar con el libro, yo quería hacer alusión a algo, a lo que poco, bueno, se hizo alusión, pero no en el sentido tan grave que lo tenía. Es la conversación de Pacho Santos con Claudia Blum, que apareció, que fue filtrada en un restaurante, una cafetería cerca de la Casa Blanca. Yo me puse en el trabajo de escucharla toda y realmente es de una gravedad enorme. De alguna manera mencionan el papel de Pacho Santos en toda esta política frente a Venezuela. Él le dice a Claudia Blum, le empieza a dar consejos y lo que muestra la prensa aquí en Colombia es lo menos importante, que hay un desorden en la Casa Blanca, eso lo saben todos, lo ratifica Bolt en el libro, que habla mal de Carlos Holmes Trujillo. Pues eso realmente no es tan importante, que hable mal o que peleen entre ellos. Es lo anecdótico. Anecdóticos. Pero lo grave de ahí es que ellos son los que le meten a Estados Unidos que hay que invadir Venezuela. Sí, no, él le cuenta a Claudia Blum que él tiene que mantener vivo el interés de Estados Unidos y que tiene que andarse inventando cosas sobre Venezuela. Y dice, hay que hacer un plan, yo lo tengo ya diseñado, es un plan, habla como cualquier, no he dicho, como si él fuera un gringo, es un plan en el que todo cuenta, lo económico, lo político, lo cultural, lo comercial y por supuesto lo militar. Eso yo no lo había visto en esos términos cuando fue el escándalo. Entonces, cuando uno viene y lee el libro, pues claro que encuentra esto, nombran a Pacho Santos, nombran el gran apoyo que representan para la Casa Blanca, para Trump, en toda esta estrategia, en convencerlo. En algún momento Bolt le pregunta, cuenta que Trump
le pregunta a Pacho Santos que si estaría bien recibir A Maduro. a Maduro. Y Pacho Santos dicen que no, que imposible. Entonces dice Bolt, eso lo dejó tranquilo a Trump, ¿no? Es decir, es el gobierno de Colombia jugando el papel de aconsejar a Trump, ¿sí? Ya lo hemos visto que lo regañan, hemos visto a Duque que se baja la cabeza, que se inclina y todo esto, pero aquí es este personaje aconsejando a Trump de su proceder frente a Venezuela. Eso me parece gravísimo. Frente a las frases que tú señalabas, sí, son también digamos, lo más diciente. Uno cuando mira, cuando lee esta parte, yo he leído hasta ahora el capítulo de Venezuela, ya está todo el libro, ¿no? Por ahí. En esta parte insiste mucho en el tema de que el petróleo de Venezuela es de ellos. Ahora, esto hay que entenderlo en una situación un poco más amplia. Por supuesto, es la pelea por la hegemonía global, es la presencia de China y de Rusia ahí en Venezuela y lo que percibe Estados Unidos como, bueno, el gran peligro. Claro, el petróleo tiene que apoderarse del petróleo, pero además tienen que afianzar su hegemonía. Entonces, es clarísimo, por ningún lado aparece esa idea de Trump de que él no tenía nada que ver con los ataques contra Venezuela. Eso no se lo cree nadie, pero a mí lo que más me llamó la atención es el papel activo de Colombia en todo eso, como ha sido el papel activo de algo que a eso no alcanza a llegar el libro, que es los últimos episodios de mayo, ¿sí? Todos estos episodios de traslado de armas, con el general, con Cliver Alcalá, que vive en Barranquilla, el gobierno colombiano lo sabe y va a llenar de sangre a Caracas, es lo que declara. Luego lo del 3 de mayo es el intento de desembarco, y luego lo que se sabe después del contrato, ¿sí? En donde, bueno, claramente aparecen comprometidos estos señores. Es el tema de las 3 lanchas que extrañamente se le desamarran al ejército colombiano, lanchas artilladas, están en el río Meta y llegan y toman el río Orinoco y caen precisamente en la costa de Venezuela en esos días. Es decir, es una situación realmente muy grave. Bueno, el entrenamiento en 3 campos militares que describen de este señor doble rueda, es que lo llaman, este mafioso de los Patuncas, ¿no? Que tiene vínculos incluso con el ejército, es el que entrena hablan de entre 60 y 70 hombres que son los que hacen el desembarco y los que participan en todo esto en manos de un mercenario. O sea, es gravísima la situación y aquí, pues claro que nosotros nos damos cuenta, pero el presidente, pues además de desmentir las acusaciones, no tiene la menor preocupación de nada. Otra cosa gravísima que me estaba acordando a raíz de las frases que tú dijiste, cuando sale Bolt con su libreta de apuntes, 5,000 tropas, él lo cuenta que lo hizo para desafiar a la prensa y para divertirse, desafiando a la prensa que le había dicho Trump. Entonces cuenta él también, que a los pocos días o a la semana llegó nuestro honorable concejal, nuestro honorable ministro de Defensa, Carlos Holmes. Ministro en ese momento, Carlos Holmes Trujillo, y le regaló un poco de libretas. Eso es muy simbólico, ¿no? Eso es tome para que no se le acabe, ¿no? O sea, tome para que no siga mandando tropas. Es decir, nuestra élite ha llegado a un grado de bajeza, la élite, digámoslo así, lo que es el uribismo, ligado a la mafia, ligado al narcotráfico, ¿sí? Neoliberal, por supuesto. Entonces no puedo hablar de neoliberal, todas las élites de Colombia han sido neoliberales desde Gaviria, pero es que estos, además de eso, son absolutamente entregados a Estados Unidos y dispuestos a cualquier concesión a la mafia. Bueno, eso es el uribismo, ¿no? Ese es el uribismo, para sabotear el proceso de paz y para acabar con todo. Consuelo,
En lo que yo he alcanzado a, a leer en el libro que se llama La habitación donde sucedió, así titula John Walton, The Room Where It Happened, en la habitación donde sucedió. Como tú bien lo refieres, estamos hablando del capítulo que tiene que ver entre Venezuela, Estados Unidos, lo que piensa Estados Unidos, el círculo más cercano de halcones que rodean a Donald Trump. Y en efecto, como tú bien lo mencionas, hay una parte donde hay un encuentro en Washington entre Donald Trump y el presidente Iván Duque. Y Donald Trump le pregunta al presidente Iván Duque si él hubiera hecho bien al recibir a Maduro unos meses atrás. Iván Duque le dice que no, que cómo se le ocurre, que Maduro va de caída, Maduro va retrocediendo. Es la misma tesis de Juan Manuel Santos en Washington. Y recuerden que para ese momento se acuñó una frase, que en este momento se me escapa, pero palabras más, palabras menos, era en 3 o en 6 meses Maduro ya no está en el poder. Creo que para el momento del concierto de la frontera decían que después del concierto ya Maduro no estaba en la frontera. Era cuestión de horas, sí. Es cuestión de horas. Pues bien, si Maduro se hubiera reunido con Donald Trump, nos hubiéramos ahorrado millones de desplazados venezolanos en territorio colombiano. Nos hubiéramos ahorrado un drama humanitario que le está costando a Venezuela, pero que también le está costando principalmente a Colombia. Ustedes lo ven a diario, y hoy, cuando les fracasa la estrategia de haber expulsado a miles de personas de Venezuela, con una cosa, con una versión, con la otra, en fin, hoy vemos ya es el retorno de venezolanos por las carreteras de América Latina tratando de llegar a la frontera de Cúcuta para pasar a territorio venezolano. Esa, digamos, una primera apreciación. Y la segunda, como tú bien lo decías, Consuelo, que a mí también me aterró en su momento y me aterró que no se le hubiera dado la dimensión a lo que eso significaba, las expresiones de Francisco Santos en Washington diciendo: tengo que inventarme todos los días cosas para mantener la atención de Estados Unidos sobre Venezuela. Es decir, permítanme mi lectura, mi interpretación, y viendo los últimos hechos, pues los atizadores del odio y los que le están echando carbón a ese fuego, en parte, es esta clase dirigente del Centro Democrático, con Carlos Holmes, Francisco Santos, Claudia Blum, a la cabeza allá en Washington. Pero vamos a uno de los incidentes que narra muy bien en el libro de John Walton. Tiene que ver precisamente con el paso de la ayuda humanitaria. Acuérdate, Consuelo, el concierto, la llegada de Guaidó. Pues bien, ¿qué dice el libro? Prácticamente John Walton se siente engañado y decepcionado porque le vendieron la idea, la oposición venezolana le vendió la idea de que ya el golpe militar era inminente, que se iban a levantar los batallones en Venezuela y que se iban a tomar Miraflores y los aeropuertos. Y Colombia le había vendido la idea a los norteamericanos que en ese momento también tenían preparado un plan B de tropas. No lo dice así Walton en el libro, pero dice, se supone que si fallaba el plan A, que era la entrada de la ayuda humanitaria, pues tenía el gobierno colombiano un plan B que tenía que ver con militares. Y entonces dice, se le enfriaron los pies a los colombianos y no entraron a apoyar. Y ahí viene la decepción, pero desnuda hasta ese momento la estrategia y en lo que anda el gobierno colombiano. Consuelo, ¿qué significa eso para las relaciones internacionales y para la política internacional de Colombia con este tipo de actos? Sí, eso es realmente, digamos, gravísimo. Ese episodio fue en febrero, el 23 de febrero del año pasado.
se suponía que era un episodio montado para llevar ayuda humanitaria desde Brasil y desde Colombia. Llama la atención una cosa, el grupo de Lima había sido creado por Pompeo en una reunión antes, creo que fue el 5 de enero, antes de la posesión, antes de la autoproclamación de Guaidó, y parecía como el más sólido para tumbar a Venezuela. Ese era como el objetivo del Grupo de Lima. Ya en ese momento no van todos los presidentes, va solamente, si no estoy mal, el de Paraguay, el de Brasil no va, va el de Paraguay, va Piñera, que se cuentan las crónicas, por ahí otras crónicas, que se va aburrido de ver esa cuestión del fracaso de esa, y por supuesto Duque. Están ahí también Marco Rubio, está Pacho Santos y está el inefable Almagro, ¿no? Un tipo que tú sabes que estuvo en el gabinete de Pepe Mujica, y lo llaman los gringos y más o menos pactan con él y le dicen y lo ponen a revivir la OEA, si es que eso se llama revivirla, convertirla en un aparato absoluto en contra de Venezuela y de Cuba, ¿sí? Porque Almagro no ha hecho nada, Almagro no ha dicho nada frente a la crisis sanitaria. Una vez lo llamó Duque, por ahí vi en un noticiero que lo llamó Duque. Duque no puede llamar sino Almagro, ¿sí? Y por supuesto la OEA no ha hecho nada en un momento que se necesita el liderazgo en la región, incluso para buscar ayuda. Entonces, semejante farsa que termina con el robo de los recursos, con la idea de que iban a ayudar a estos militares que se fueron, que nunca se supo cuántos fueron, pero no fueron realmente muchos, los dejaron tirados, se robaron la plata, aparece el otro en un motel, al otro lo matan por un, no sé, trago alterado, no sé, no recuerdo por qué. Es decir, la farsa absoluta, y llega además Guaidó protegido por los rastrojos. Eso es el descrédito absoluto, hasta ellos mismos lo dicen. El libro cuenta que en ese momento estaba en Hanoi, Trump estaba en Hanoi y más o menos estaba llamando por teléfono cada rato porque estaba encontrando con el líder de Corea del Norte y le fue muy mal allá también. Entonces fue un primer golpe, primero o más, muy duro, y de ahí en adelante siguieron los episodios que a veces uno pensaba, bueno, si será o no será un atentado a Maduro. Bob dice que sí lo hubo, ¿sí? Una serie de cosas, después una reunión en diciembre, que ya la nombra con este venezolano, cuyo nombre se me olvida, de ingrata recordación en Colombia, el asesor de Uribe, no, se me olvidó, el venezolano, el famoso venezolano, JJ Rendón. Sí, entonces él dice que es un plan armado, resuelto en la Florida y todo esto. Y quiero hacer alusión a otra cosa que es muy importante también, porque es que de la misma forma se planea el golpe contra Evo Morales en noviembre, ¿sí? Y hay evidencias, indicios, sale alguien al que le dicen en las conversaciones que revelan después, sale un ministro uribista, sale alguien del gobierno de Duque, es decir, son la misma mafia de la extrema derecha que se arman, ¿sí? Se organizan, muy apoyados por estos senadores de la Florida, por estos congresistas de la Florida, y Marco Rubio y todos ellos, y derrocan el gobierno de Bolivia. ¿Por qué derrocan el gobierno de Bolivia? Porque está el litio de por medio y porque está también China ahí metido y están haciendo contrato también con los alemanes. Es decir, es un esquema clarísimo, hay que bajarlos. Ahora, porque Venezuela está mucho más organizado y ha movilizado milicias y toda esta cosa, entonces es mucho más difícil meterse. Que Trump haya dicho que quiere hablar con Maduro y que ponerle condiciones. Esta mañana me preguntaban en un noticiero de Florida que eso sería la solución. Y dije, pero bueno, ¿y quién le dio a Trump el derecho de ponerle soluciones a Venezuela? Eso no tiene ninguna presentación. Trump no puede con su país. Está en un descrédito absoluto. Necesita un golpe duro con motivo de las elecciones en 4 meses.
que le está yendo bastante mal, tanto por la pandemia como por todas las locuras que ha hecho. Por ahí decía alguno de estos líderes de la internación de la izquierda, que decía, es la primera vez en 150 años, si no más, que el presidente de Estados Unidos no da salida para nada. Él no hablaba de salida democrática ni nada, cualquier tipo de salida. Lo único que hace es mandar a la gente a consumir Clorox y decir toda cuanta pendejada se le ocurre. Es decir, se convirtió en un payaso internacional. Si es que sus payasadas no fueran tan dramáticas, porque causan muertos, ¿no? Cada vez, cuando dijo que había que consumir jabón, entiendo que hubo como 10 o 15 muertos de gente que efectivamente consumió jabón. Entonces, no tiene ningún liderazgo. Eso no quiere decir que no pueda ganar, porque uno no sabe cómo son las elecciones. Ojalá no gane y eso ya sería un logro importante para Estados Unidos, para el mundo, para América Latina. Entre otras cosas, porque es que todas las causas de la extrema derecha las ha exacerbado el señor Trump, ¿sí? Este movimiento ahora antirracista que se ha expresado en todos lados. En Inglaterra es donde más han derribado estatuas de esclavistas y de estos líderes, hasta Churchill casi lo bajan, ¿sí? Eso, es decir, es una cosa absolutamente positiva, pero que muestra también hasta dónde hemos llegado con el rol de este señor Trump en el mundo, ¿no? Exacerbando todas las causas en contra de la migración, en contra de los no blancos, es la supremacía blanca, el supremacista blanco, la cuestión religiosa fanática, en contra de los homosexuales, en contra de las mujeres, a favor de sus negocios por el libre mercado, en contra de los trabajadores. Es decir, es una situación aberrante la que estamos viviendo realmente por influencia de ese personaje. Bueno, Consuelo, hay cuando se conoce este libro, que no alcanza a relatar los hechos de el desembarco de mercenarios en las costas de Maracaibo, en Venezuela, que no alcanza a narrar cuál es el papel que está jugando Colombia con los mercenarios, con el entrenamiento de bases de mercenarios en La Guajira, qué papel están jugando narcotraficantes de esa zona con los mercenarios que quieren desestabilizar a Venezuela. Digamos, hasta allá no llega Bolton. Pero aquí hay una declaración de Guaidó que yo quiero que escuches, que a mí me sigue llamando poderosamente la atención. Esta declaración se produce después del fracaso de la entrada de ayuda humanitaria, que en el fondo esa era la excusa para derrocar a Maduro. Hay quienes dicen que la inteligencia cubana juega un papel muy importante ahí porque infiltra a ese grupo, inclusive infiltra a los colombianos y les venden la idea de que ya prácticamente el levantamiento militar en Venezuela estaba listo y los llevan a cometer tremendo fracaso. Después de eso hay una reunión de Pompeo, Duque y Guaidó en Bogotá. Pompeo sale para Bolivia prácticamente a legitimar el golpe en Bolivia y Guaidó se queda y sale y da las siguientes declaraciones. Hoy, sin duda, Gustavo Petro desestima porque es cómplice de la dictadura de Maduro. No es con claros indicios de que ha sido financiado a través de dinero de la corrupción venezolana. Entonces miren lo simpático de esta declaración. Guaidó dice, Gustavo Petro es financiado por la corrupción venezolana, por el gobierno Maduro. Inmediatamente el senador Gustavo Petro pone las denuncias, dice abiertamente, le dice a los medios de comunicación de Colombia y le dice al gobierno de Iván Duque, un momentico, este señor se está intrometiendo en la política interna de Colombia, hay que quitarle el asilo porque nosotros aquí le damos la bienvenida a los venezolanos, a nuestros hermanos venezolanos, claro, pero en territorio colombiano la Constitución no abre las puertas para que en territorio colombiano se conspire y se fragúen
golpes desestabilizadores contra los países vecinos o contra cualquier país del mundo. Eso no lo permite la Constitución. En ese sentido, Gustavo Petro llamó la atención, pero como se trata de Gustavo Petro, de la oposición, no pasó nada, ni pasó a mayores. Hoy lo que sabemos es que la corrupción venezolana, o lo que ellos llaman la corrupción venezolana, ¿quiénes se han usufructuado de eso? Pues Jaime Bailey acaba de decirlo desde Miami, el señor Saad, dice Jaime Bailey que le pagó 12 millones de dólares al abogado del diablo, un señor que se llama Abelardo de la Espriella, creo que es. Y entonces, ¿quiénes son los que se están usufructuando de la corrupción venezolana o del dinero del señor Saab, detenido en Cabo Verde? Pues el entorno uribista. Pero entonces Guaidó sale a echarle el agua sucia a Gustavo Petro. ¿Qué hay detrás de eso, Consuelo? No recordaba esa declaración, sí, muy grave, porque además el señor viene, le ponen alfombra roja, creo que esa fue cuando le pusieron, la vez que le pusieron alfombra roja, pero es que es un poco lo que yo decía al comienzo, es que la élite colombiana, el gobierno colombiano, el uribismo en el poder no tiene el menor asomo de dignidad, ¿sí? Aquí Duque viene, les da orden, y creo que en el libro los tratan así, me parece que en el libro los tratan como el presidente al que se le puede mandar y al que se le puede decir, al que no hay que consultarle, nadie le consulta nada a estos gobernantes colombianos. Esto de Alex Saab ha llamado la atención mucho. Yo realmente no veo, digamos, se habla de un personaje que ha sido corrupto y todo lo demás, pero no hay pruebas fehacientes. Es más, el episodio en el cual es detenido es un episodio en que está haciendo una cuestión desesperada a nombre del gobierno venezolano, que es pagar el ingreso de los 4 o 5 navíos llenos de petróleo que llegaron, que salvaron a Venezuela en un momento terrible, de Irán, ¿sí? Yo no hablaría de eso hasta que no se vea, hasta que no hablen, porque todos son los supuestos, los presuntos y todo lo demás. Pero sí, también el hecho de que este señor de la Espriella sea abogado es muy diciente sobre todo eso. Entonces, cuando le preguntan a uno sobre esto, y me han preguntado, y esta mañana me llamaron de una emisora de ella, decía, bueno, sí, la corrupción en el poder y el narcotráfico en el poder. Entonces les decía, ¿por qué no miramos a este lado de la frontera y miramos cómo el gobierno de Colombia, la lucha contra el narcotráfico, las tropas de Estados Unidos, que además anuncia es la embajada de Estados Unidos, el gobierno de Colombia no tiene nada que ver en el anuncio, ¿sí? Vienen a combatir el narcotráfico, y combatir el narcotráfico es golpear como de lugar a los campesinos, a los pequeños cultivadores, a los fumigar a la fuerza, envenenar la tierra, envenenar el agua, acabar con la vida de las personas con este cancerígeno, romper el plan nacional integral de sustitución de cultivos que quedó establecido en el punto 5, el punto 4 del acuerdo de paz, acabar con todo, o sea, el narcotráfico son ellos, y la élite, ¿sí? El ñeñe que le financia la campaña para comprar votos a Duque para ganarle a Petro en La Guajira y en otros sitios por ahí, ¿sí? Ya lo había dicho Aida Merlano, ¿sí? Ya lo había dicho, eso no es nuevo. Todo eso lo esconde. Entonces viene el fiscal de bolsillo y dice, Petro fue el que recibió. Pues obvio que eso no pasó, no trascendió, pero el tema es que dice, todos reciben, ¿no? Es jugar con eso de que todos reciben plata de los narcotraficantes y dejar eso en el ambiente. Entonces, gravísimo me parece, y yo creo que en eso hay que poner el énfasis, cómo la élite colombiana está comprometida. El uribismo, para ponerlo en términos más claros, está abiertamente comprometido con el narcotráfico y el paramilitarismo. ¿Qué tal el tema de el embajador en Uruguay, que tiene que renunciar porque el gobierno no le pide la renuncia?
yo leí por ahí que había amenazado que si lo quitaban la embajada iba a hablar y muchos iban a caer. ¿Sí? Eso no volvió a trascender, pero ahí está. Es decir, es una élite absolutamente corrupta, pero no corrupta de cualquier manera. Narcotráfico, paramilitarismo. Bueno, y la señora vicepresidenta, ella tan digna, atacando a los atenidos, que siempre ha habido a los supuestos atenidos, a la gente porque pide sus derechos. ¿Y qué tal el escándalo del memo fantasma? ¿Qué tal todo el lío con el hermano, que no es cualquier muchacho que alguna vez se equivoca y la embarra y carga droga? No, él era el matón que mandaba a los otros, los cargaba de droga en Bahamas y los mandaba a Miami. O sea, creo que el énfasis hay que ponerlo ahí. Cuando salga claramente qué es lo que ha hecho el gobierno con este señor Saab, yo creo que podremos hablar. Pero por ahora, los vínculos con el narcotráfico, ¿sí? A lo que debía prestarle atención a Estados Unidos si es que quiere luchar contra el narcotráfico, que es evidente que no lo quiere hacer, porque el narcotráfico les ha servido muchísimo y los financia muchísimo. Lo que quieren es controlarlo y meterse en el país. Métase entonces, en vez de meterse con los campesinos, métase con la élite de Colombia, con el uribismo, pero eso no va a pasar, ¿no? Entonces eso es lo que yo creo que en eso hay que poner el énfasis y decirle a la gente, fíjense en esto, que esto es lo clave. Y esto está pasando, esto no es pasado antiguo, esto es de este año, eso es de marzo para acá. Así es, Consuelo. ¿Por qué lo grave también de las declaraciones de Guaidó y viendo después de esas declaraciones lo que pasa? Se fortalece el golpe de Estado en Bolivia, viene la incursión mercenaria en Venezuela y aquí, desde el Tercer Canal, hemos hecho la pregunta una y otra vez. Yo particularmente creo que estas filtraciones de perfilamientos, de seguimientos que no son nuevas en Colombia, es ya una tradición perversa antidemocrática en la forma como se persigue la oposición política en Colombia, no son nuevas, pero el momento en el que surgen, me llama a mí la atención, surgen en el momento en que se está fraguando, se está llevando a cabo incursiones mercenarias en Venezuela y donde hay un señalamiento concreto y evidencias de que esas incursiones mercenarias salen de La Guajira y que estarían detrás con el apoyo de las redes del narcotráfico que funcionan en La Guajira, que estaría con el apoyo de narcotraficantes que deberían estar condenados y que de pronto aparecen libres en esa zona del país y a lo cual hasta el día de hoy Colombia, ustedes colombianos, nosotros no tenemos una respuesta clara del ministro de Defensa ni del presidente de la República. Pero el libro lo que muestra es que aquí hay una voluntad política de parte del gobierno colombiano de interferir, de hacerse los grandes amigos del gobierno norteamericano, apoyando, azuzando la intervención militar en Venezuela, desestabilizando Venezuela, seguramente queriéndose, como es clásico de esta clase dirigente, sin talante, sin dignidad, pues queriéndose hacer amiga de los Estados Unidos con cualquier cosa, así sea con el drama humanitario de miles de venezolanos que se devuelven, haciendo añicos la economía de Colombia por ese traslado de millones de venezolanos atravesando Colombia, en fin. Pero bueno, pero entonces, esa plata también la han embolatado, no hay que decirlo. Han adelante. pedido, el gobierno colombiano se ha dedicado a pedir y pedir plata para ayudar a los venezolanos y ahora que querían regresar no había plata para nada y realmente han sobrevivido como pueden. Es decir, la ayuda ha sido mínima, ha sido, mejor dicho, es que es por parte y parte, sacando plata a nivel internacional con el argumento de que tienen que ayudar a los venezolanos que tampoco han recibido ayuda. Mira, Holman, pero quería ponerle énfasis a otra cosa, otro punto que es muy importante, que es ya tú lo mencionabas, el tema de la Operación Bastón. La Operación Bastón nos ha mostrado claramente una realidad que ya se conocía, es que el ejército colombiano está
mejor dicho, entregado a las relaciones con el paramilitarismo, el narcotráfico, por lo menos algunos de los jefes más conocidos. ¿Recuerdas que cuando fue la negociación de paz, por lo menos Santos logró sentar a algunos y llevarlos a la mesa de negociación en La Habana? Duque lo primero que hace es cambiar ese alto mando y poner personas absolutamente de confianza con el uribismo y toda esta cosa. Este señor Martínez que salió estaba más implicado en falsos positivos y todo lo demás que ninguno. Y el que queda, que es Zapateiro, si no estoy mal, Zapateiro, ¿recuerdas cuando murió Popeye? Cosa que Sí. no hace con ninguno de los líderes que han matado y permanentemente durante toda esta pandemia y todo esto, lamentó la muerte. Es decir, eso lo hace, yo creo que no lo hace solamente por un desafío, lo hace porque tiene compromiso y es capaz de mostrarle a estas mafias, ¿sí?, que el ejército es leal en muchos sentidos. Hacerlo tiene un valor simbólico enorme. Hacerlo es animar a que sigan matando a los líderes, ¿sí? Como todo el discurso de estas personas, de estas señoras, la Nancy Patricia cuando era ministra, la de ahora que es la ministra del Interior, que es absolutamente provocador, que lo muestran como si no fuera nada, es llamando a que los maten. Ahora, en la Operación Bastón, además de los falsos positivos, hay otras implicaciones. Por ejemplo, les pasan las rutas del narcotráfico a la misma mafia que las consiguen. Les pasan los operativos que tiene el gobierno de Estados Unidos. O sea, el gobierno colombiano tiene operativos frente a la mafia y esto y lo demás. Y en vez de hacerlos y de cumplirlos, se los pasan a estos personajes. Es decir, la situación para Colombia es gravísima en manos de este uribismo, de este bobo del Duque, ¿sí? De este ejército absolutamente comprometido por todos lados con el narcotráfico y la mafia. O sea, las perspectivas para dentro de 2 años son muy graves si no logramos de poner diferencias y lograr ganar la presidencia con un candidato alternativo. Y una vez lo puse por si no alcanzo a decirlo, pero me parece que esto es tan grave que solamente lo podemos resolver cambiando a fondo las estructuras del país, acabando con esta mafia que nos está gobernando. Sí, en efecto, Consuelo, ha sido una de las denuncias permanentes en los últimos días del senador Gustavo Petro, a raíz precisamente de un nuevo escándalo de narcotráfico que involucra a la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. Por un lado, su hermano, pero ese no es el punto es que no le informa al pueblo colombiano, no le informa al presidente Iván Duque, y seguramente ese detalle hubiera sido determinador en el momento de la elección de la pareja a presidente y vicepresidente Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, pero también aparece por otro lado. Pero fíjate una cosa, pues es cierto eso de que no hay delito de sangre, ¿sí? Pues ahí sí como se hace, pero ya cuando son vínculos por todos lados, miren a Uribe, hermano, primo, cuñada, sobrina, fuera de eso los edecanes, bueno, los edecanes sí los elige él, ¿no? Fuera de eso, ministro, eso sí lo elige él. Es decir, ya cuando se da una serie de hechos, si uno se mueve en ese mundo, eso es lo que sale. Eso es lo que sale. ¿Sí? No le están juzgando porque su hermano haya cometido un error, que repito, no fue un error, era una postura mucho más de arriba, ¿sí? Y claro, no avisar antes de campaña, ella ha ocupado todos los cargos públicos posibles. Cuando fue ministra de Pastrana tuvo un escándalo de corrupción. Yo escribí un libro sobre eso, sobre el gobierno de Pastrana. Ya está implicada en todo esto del Banco del Pacífico. Gustavo Petro dio un debate muy interesante cuando era representante de la Cámara sobre eso, los vínculos del Banco del Pacífico, cómo se lo tumbaron entre esta y otros sectores de esa mafia, ¿sí? Entonces, bueno, pero luego viene lo más espantoso, que es lo de la operación
Orión, cuando llega Uribe al poder y la nombra ministra de Defensa. Nadie dio explicación sobre toda esa cantidad de desaparecidos, contra los muertos, todo eso que hicieron en la Comuna 13 de Medellín. Entonces, es una señora vinculada a los negocios, a la corrupción, digamos, la corrupción común, que es la de que roba y no mata, pero también a la corrupción esta de los grupos paramilitares que matan, acaban, no les importa acabar con el que sea. Recordemos, la señora Marta Lucía era la primera en insistir que no hubiera cuarentena, que cómo se iba a parar la economía. Creo que la señora y su marido también han salido en escándalos con Venezuela, con el petróleo de Venezuela, con mil y una cosas, ¿no? Acuérdense que su campaña también la hizo en Venezuela, se iba a sacar fotos, a mostrar los supermercados y todo eso y demás, ¿no? Es decir, es una persona muy representativa de esta mafia que nos está gobernando. Sí, sí, Consuelo, a lo que iba es que, digamos, en este momento lo más cuestionable es la relación comercial con Memo Fantasma, la relación comercial que se ha descubierto, que ha revelado la prensa independiente, entre su marido y un reconocido narcotraficante que permanecía en la sombra, pero que ya la Fiscalía General de la Nación en Colombia determinó que sí, efectivamente es un narcotraficante y al parecer sería el narcotraficante más poderoso después de Pablo Escobar, una persona que reuniría un Carlos Castaño y un Pablo Escobar a la vez, y empiezan a aparecer todas estas vínculos, como tú bien dices, de narcotráfico, y es lo que se quisiera ocultar, y todos los esfuerzos para ocultar. Pero aquí vuelve y aparece el tema narcotráfico Venezuela. Y es una pregunta que te quiero hacer. La excusa de los Estados Unidos en este momento para fondear toda una de las más grandes flotas de guerra de la Armada en el mundo, el Comando Sur, frente a las costas venezolanas, es decirle al mundo que van por los narcotraficantes venezolanos, por el cartel de los soles en Venezuela. Sin embargo, en Colombia todos los días estamos descubriendo escándalos, que el narcotráfico se tomó el Congreso, se tomó la presidencia, en fin. Y ahí existe la tesis de que si seguimos presos como Estado paria del narcotráfico, si no rompemos esas relaciones, los van a seguir utilizando, y la utilización que podría hacer cierto sector de los Estados Unidos de Colombia es precisamente, como es un Estado paria que le debe cuentas a la justicia norteamericana, que saben dónde está metido el dinero del narcotráfico, pues utilizan el territorio colombiano, el gobierno colombiano y su debilidad de alianza con el narcotráfico para justificar la posibilidad de una intervención en Venezuela desde territorio colombiano. ¿Usted comparte esa tesis? Bueno, yo pienso que si Estados Unidos hablara claro, debía decir, Venezuela es enemigo en primer lugar porque es un país muy rico en petróleo y en oro. En segundo lugar, porque junto con Hugo Chávez, junto con Lula, lideraron los gobiernos alternativos, los gobiernos, lo que llamaron algunos los vientos del sur, que trajeron una situación desde los primeros 10 hasta el 14, podríamos decir, hasta el año 14, la primera década de este siglo, plantearon alternativas al dominio centenario de Estados Unidos en la región. Pusieron alternativas en cuanto al desarrollo, inversión pública y social, relaciones internacionales alternas, con muchos errores, muchos problemas que habrá que evaluar. Yo no creo que este sea el momento de evaluar, aunque yo estoy escribiendo sobre eso. El momento no es decir, es que Venezuela, mire cómo la embarró. Sí, pero a Estados Unidos, ¿quién le dio derecho de meterse a invadir? Entonces, ese es el segundo punto. Dieron un ejemplo y eso hay que pagarlo.
¿sí? Al primero que nacionalizó Chávez en Venezuela fue a este de Tillerson, que fue el secretario de Estado, y cuando volvió Tillerson, cuando lo nombró secretario de Estado de Trump, no duró mucho porque a Trump no le duran los ministros, lo dijo, ¿sí? Es que a mí me nacionalizaron, entonces tengo que vengarme. Eso es la venganza con Bolivia y es, o sea, recursos naturales, venganza, pero tercero y supremamente importante, yo en este orden, no sé si sean en este orden, pero los tres son muy importantes. China me está quitando la hegemonía mundial, ¿sí? Es decir, el tema de los BRICS no es cualquier cosa. La economía china viene en ascenso y la de Estados Unidos viene en declive desde comienzos de siglo, ¿sí? En tema de innovación, en tema de patentes, en tema de contacto, la ruta de la seda le duele en el alma a Estados Unidos. El apoyo que, digamos, los alianzas que ha hecho incluso con Alemania, los tratos, los oleoductos que se construyen a través de Europa. La ruta de seda es todo el sur de Europa. Ahora cuando va a China a darle la ayuda a Italia, que de Europa no le quiso dar la mano cuando estaba tan grave la crisis sanitaria, bueno, eso lo revivieron. Entonces, fíjense que es un juego grande por defender el poder, por eso tienen que inventarse la guerra como de lugar, que ellos siguen siendo muy poderosos, mirar a ver dónde más se meten. Ya se metieron en Siria, llevan cientos de miles de muertos en Siria, se metieron en Libia, el país de mejor nivel de vida, el más rico en petróleo, claro, acabaron con eso y lo convirtieron en 3 focos del Estado Islámico nada, acabaron con el país como tal. ¿Qué decir de Irak? Entonces la gente que clama porque venga a Estados Unidos a acabar con un gobierno, sea el que sea en Venezuela, no lo vamos a juzgar ahora ni lo vamos a meter en errores, en aciertos. Yo creo que ha habido muchos aciertos, pero también errores importantes. Entonces, ¿por qué los colombianos vamos a estar dispuestos a que libren esa guerra que además acaba con la paz en Colombia, con la paz, con la economía, con el territorio colombiano, en una zona muy difícil que es esa zona de frontera? Entonces, los que creen que eso es facilito, eso es bajar a alguien y traer la libertad y la independencia, como dicen, pues que vean un poquito de historia. Lo que pasa es que las noticias hoy en día son tan inmediatas que mucha gente no se da cuenta de eso. Entonces, la razón de fondo es esa. Narcotráfico, olvídense. Nos aliamos con narcotraficantes como el gobierno de Colombia y no pasa nada. El gobierno de Colombia o la mafia esta que gobierna Bolivia ahora. El señor Camacho, que era de Santa Cruz, donde estaba la mafia, el origen de la mafia, incluso que fue en la época del Irán Gate y toda esta cosa del gobierno de Reagan, todo viene de allá de Bolivia, de la siembra en Santa Cruz de la Sierra y demás. Entonces, fíjense que los escándalos de la CIA en México y en todo el mundo de contactos con la droga. Entonces, eso es un mito, eso es un juego que lo utilizan todavía y desafortunadamente hay gente que le cree, y gente en la izquierda, digámoslo así, gente en la izquierda que pone el ataque a Venezuela como el ataque principal, como si Estados Unidos fuera el policía del mundo, se lo creen, ¿no? Todavía. Así es, Consuelo. Nos quedan los últimos minutos del programa de hoy y no quiero despedirla sin que nos hagas un análisis o nos digas cómo estás viendo las próximas elecciones en los Estados Unidos y qué le depararía, ya que estamos hablando de Venezuela, qué depararía para Venezuela, para el gobierno colombiano, para Colombia, con un gobierno, si llega a ganar Joe Biden, y estas últimas declaraciones de Trump, que quiere hablar con Maduro, que quiere abrir la embajada nuevamente norteamericana en Caracas, si son ciertas, no son ciertas, o simplemente es un globo cazabobos, como dirían. Bueno, yo esperaría que Trump sea derrotado por lo que te señalé antes. Definitivamente es importante. Es importante. A mí me animan mucho ver esas marchas en todo Estados Unidos, aunque le preocupa a uno también el tema de la pandemia y cómo salen y demás. Pero es estimulante ver a la gente peleando, tumbando negros, blancos y toda la población en general, sobre todo muchos jóvenes
que están muy radicalizados en Estados Unidos. Esperaríamos que ganara, pero tampoco es tan cierto, tan seguro, porque es que el sistema de Estados Unidos, el sistema electoral es lo más extraño del mundo. De todas maneras, la Hillary Clinton le ganó a este señor Trump y él terminó ganando los votos electorales, ¿cómo se llaman? Los colegios electorales, mientras el voto popular lo ganó Hillary Clinton. Que no es que fuera mucho mejor en el sentido de que no sean imperialistas. Biden también es imperialista, ¿sí? Por supuesto que lo es, pero nadie puede negar. Algunos de la izquierda creen que todo da lo mismo y diciendo que todo es lo mismo, pues se tranquilizan, ¿no? Es decir, la apertura que le hizo Obama a Cuba, preguntémosle a los cubanos a ver si no fue importante. Claro que fue importante, les permitió respirar con el auspicio del Papa, ¿no? Que también ha jugado un papel bien importante en todo eso. Entonces, la política frente a Venezuela, digámoslo así, la oposición a Maduro sí es bipartidista, pero una cosa es hablar de invasión, y hablar y planearla e intentarla y atacar, y otra cosa es llegar a términos, llegar a acuerdos. Yo soy muy optimista más bien sobre los diálogos que están llevando a cabo en Venezuela. Lo seguía mucho en Telesur, pero ya cuando nos quitaron Telesur, ya no se puede seguir tanto, pero se estaban dando diálogos con sectores realmente importantes. Tiene que haber una salida, tiene que haber una reconstrucción del país. Siguiendo a Gustavo Petro, hay que empezar a trabajar en el tema del cambio climático, de acabar con los combustibles fósiles. Eso no es una cosa de un momento para otro, como tampoco lo es para Colombia, pero hay que empezarlo a hacer, porque esta pandemia ya nos puso en alerta sobre lo que es capaz de hacer digamos, el poder destructivo de la humanidad y del modelo capitalista y del modelo extractivista que arrasa con la naturaleza y que distorsiona todo. Es decir, eso es algo que tenemos que pararle bolas a la mayor brevedad. Ya hay gente poniéndole atención al tema de la reconstrucción de la economía y todo lo demás. Tendremos que estar alerta si se van a afianzar estos sectores absolutamente guerreristas, dispuestos a hacer guerra y conflicto por todos lados, o si podremos llegar a un mundo donde haya un tanto más de, digamos, de cooperación y para resolver temas tan graves como el del cambio climático o la crisis climática, para ser más exacto. Bueno, y ese anuncio de Donald Trump de querer hablar con Maduro, Consuelo. Pues yo creo que eso no le... Digo que quería hablar con Maduro, pero para que se discutir los términos de su salida. Nuevamente, pero es que ¿por qué el señor Trump, de dónde saca el derecho a poner cualquier salida para Venezuela? Déjelos negociar. Miren, las dos Coreas estaban negociando. ¿Y quién se tiró la negociación? Pues el señor Trump, porque no le convenía. Así de sencillo, ¿sí? Estaban mejorando sustancialmente las relaciones y acuerdos comerciales y intercambio de personas y de visitas de familia, y Trump se tiró todo. Entonces, ¿quién le dijo al señor Trump y Estados Unidos que ellos mandan en el mundo? Algunos dicen, pues sí, así es. Pues no, no es así, no tiene por qué ser así. Entonces, cualquier intento del señor Trump de buscarle la salida a Venezuela no tiene validez y no tiene por qué ser aceptado. Debía surgir de América Latina una postura clara, firme, respetuosa. Ya no estamos con los gobiernos alternativos, pero podría, liderada, que afortunadamente tanto Fernández como AMLO lo plantearon en el Foro de Puebla, salida negociada, no invasión, mirar la situación de la región. O sea, hay que ejercer un liderazgo en América Latina que no se meta a llevar tropas como hace Colombia y apoyar a las tropas y apoyar la invasión, o se entregue, se arrodille, arrodillado, como dijo Gabriel, el ministro Gabriel Silva en una columna del domingo, donde el ministro de Santos, arrodillado, eso es, arrodillado. Eso no sirve. Tienen los países que unirse, ponerse de acuerdo en unas cuestiones mínimas, amplias, y fortalecer la integración regional, respaldar la solución al problema de Venezuela. No es Estados Unidos, ni mucho menos Trump, el que deben hacerlo. Bueno, Consuelo Ahumada,
analista, internacionalista, analista político, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Muchísimas gracias, Consuelo, por Profesora de la estar aquí. Universidad de Externado, porque si no me regañan. ¿Profesora dices tú o egresada de la Universidad de Externado? Profesora de la Universidad de Externado de Colombia. Profesora de la Universidad de Externado de Colombia. Muchísimas gracias, Consuelo. Es la primera vez que estás aquí en el Tercer Canal, La Voz de los que no tienen voz, y aprovecho para presentártelo. Nuestra línea editorial, la defensa, la promoción de la Constitución del 91, la defensa y la promoción de una cultura de derechos humanos y paz, una mirada progresista de este país, una posibilidad de irradiar una cultura ambientalista también en Colombia. Esa es la línea editorial del Tercer Canal. Consuelo, muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a ti, Holman. Bueno, muchísimas gracias, Consuelo. Ahí vieron nuestro programa de hoy, que seguramente va a ser un tema reiterado para el Tercer Canal, las relaciones con Venezuela, la tensión que se vive con Venezuela y también, como lo dice la profesora Consuelo Ahumada, también la posibilidad de fortalecer las vías del diálogo, los puentes del diálogo, las salidas negociadas y por las vías del diálogo a los diferentes conflictos. Bueno, soy Holman Morris y les deseo muy buenas noches.